Jesús, te doy gracias. Gracias, Dios, por darnos este momento, este tiempo de poder estar en tu presencia. Poder así, Dios mío, Señor, poder transmitir tu palabra. Ese poder que está, Dios, para transformar a través de la palabra de tu poder, Dios, en cada vida, Dios, en cada alma, Dios mío, Señor, que están y estarán escuchando, Dios mío, a través de estos audios, Señor, en cual podemos estar compartiendo en diferentes plataformas para gloria y honra tuya, Dios de las redes sociales. Padre, bendecimos, Dios, este trabajo, Dios mío, y en cual lo encomendamos en tu gloriosas manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que ya estamos más que agradecidos a Dios por darnos esta bendición de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes la poderosa palabra de nuestro Dios, y en cual creemos que Dios seguirá siendo fiel en la gran promesa de nuestro Dios, y creemos que Dios es fiel para darnos este privilegio en cual tenemos para que podamos llevar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Queremos compartir allí una de las cartas del apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 15 y 16. Vamos a estar compartiendo en esta hora, ¿no es cierto? Y donde estos versículos, como el 15 y el 16, se une a la oración de Pablo, y en cual en esta hora vamos a estar compartiendo. Efesios capítulo 3, 15 y 16 dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahí donde empieza la oración del apóstol en el momento, y empieza allí presentar ese momento de clamor, allí para poder estar intercediendo por aquel pueblo de Éfeso, y por eso es que en esta hora dice el versículo 16: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando podemos ver en el primer punto de esta oración, ¿no es cierto?, donde la fuente de la identidad espiritual, cuando nos habla el versículo 15, que dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Podemos ver que allí el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, hace como que eleva la mirada hacia Dios como Padre de toda la familia espiritual. Eleva esa mirada, eleva un momento dado, ¿verdad?, que allí empieza, ¿no es cierto?, como que a poder expresar estas cosas. Como dice, Pablo eleva esa mirada hacia Dios, en un sentido que todo creyente pertenece a una misma familia, tanto los que ya están en la iglesia, en la gloria, perdón, allí cielos, como los que aún peregrinan en la tierra. Aún de aquellos que ya partieron, ¿verdad? Aquellos que están en ese sueño, esperándose pronto despertar. Por eso es que también allí donde el apóstol Pablo hace mención sobre estas cosas, donde que cada uno de nosotros como creyentes pertenecemos a una sola familia, a una familia. Por eso es que no nos alcanzará los años de la vida para poder conocer una familia tan inmensa, examinadas en diferentes partes de este planeta Tierra, con algunos diferentes lenguas, en un sentido, idiomas, con diferente color de razas, y costumbres también, ¿por qué no? Pero podemos ver que allí, cuando también nos habla en el texto paralelo, en un texto paralelo en Hebreos capítulo 12, versículo 22-23,
donde habla la congregación de los primogénitos, están inscritos en los cielos. ¿eh? Aquellos que fueron primeros antes que nosotros, aquellos que pasaron por esta situación, ¿no es cierto? ¿eh? Es donde realmente ellos ya están inscritos y cual nosotros también. Que aún esa familia esté integrada. Por eso es que cuando habla allí, ¿no es cierto?, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Nuestra identidad no se basa en el apellido terrenal, sino en el nombre del Padre Celestial. Esto nos da seguridad, herencia y unidad. Qué tremendo, ¿no es cierto? Póngale, hoy yo tengo este apellido, Acevedo, allí nuestro hermano Ismael tiene su apellido, usted que está escuchando o quizá va a escuchar tiene su apellido, y cada uno quizás por ahí vamos a coincidir con los apellidos. ¿eh? Quizás vamos a coincidir, pero no vamos a tener la misma sangre, ¿eh? como que, porque hay una sola identidad. La genética será diferente, pero quiero decirte que tenemos un solo Dios. Y ese solo Dios, el cual inscribió allí en los cielos como también la tierra, nuestra identidad. Y una de las cosas que el Padre Celestial, esto nos da seguridad, herencia y unidad. En un segundo punto que podamos ver que la fuente de provisión espiritual, cuando habla el versículo 16, parte A, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. La oración que hace Pablo es donde no pide cosas materiales, sino cosas espirituales. Muchas veces hemos escuchado, ¿verdad?, oraciones, no porque seamos curiosos, no, a veces como predicador o como coordinador de una reunión, una cruzada, y empezamos a pedir cosas materiales. Quizás en una cruzada de fe, ¿verdad?, que está faltando los equipos, que está faltando algunos detalles y bueno, ya le empezamos a pedir a Dios, pero Pablo no comienza con esa parte, no. Por eso que dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. No dice allí, no, para que os dé conforme al deseo o al anhelo de su corazón. No habla de esa manera. Dios no da de su riqueza, sino conforme a su riqueza. Es decir, Dios no da, fíjese, Dios no da de su riqueza, sino conforme a sus riquezas, en un sentido, es decir, de su provisión, y es abundante, ilimitada y sin escasez. Muchas veces vemos en la palabra y nos tomamos y nos agarramos, lo abrazamos y capaz que no queremos soltar ese texto cuando allí, ¿verdad?, hablan a Ageo, en cual cuando dice que él es el dueño del oro y de la plata. Y le agarramos ese texto, y no los queremos, y estamos allí, Señor, si tú eres esto, Señor, y empezamos, ¿no es cierto?, esa oración allí como que a exigirle a Dios o sacarle como en cara lo que hicimos, lo que estamos haciendo, o por ahí porque hemos ayudado a una persona en situación de calle, o a una familia que estaba pasando mal momento. No, eso son obras de gratitud que por abundancia de nuestro Dios podemos tener.
y en un cual Dios, cuando Dios nos da conforme, sino conforme a las riquezas, cuando allí habla de su provisión, ¿eh? Y su provisión es abundante, ilimitada y sin escasez. Filipenses capítulo 4, versículo 2 dice, mi Dios, fíjese lo que dice el mismo apóstol Pablo, ¿eh? A los de Filipos, era una iglesia, es así que era una iglesia dadivosa, no ocultaba, no escondía nada, sino que allí abría sus manos para bendecir la obra y bendecir a su siervo. Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Pablo, haciendo esta mención, ¿no es cierto? La vida espiritual no se sostiene con fuerzas humanas, ¿eh? No se sostiene con nuestra fuerza. Jamás vamos a decir, no, yo por mi fuerza, que recuerda a quién le pasó algo así. Un hombre que estaba en el reino, y dijo él, con toda mi fuerza y mi gloria he logrado este imperio. Nabucodonosor. No, no es así. Necesitamos continuamente beber constantemente de la abundancia de la gloria de Dios. Constantemente. ¿Y qué significa esto? Que continuamente tenemos que percibir su palabra, allí disfrutar esa bendición en cual Dios tiene para nosotros. En un sentido que Dios nos hace ver que su abundancia no es como la abundancia del hombre. El hombre puede estar abundantemente bendecido, pero para bendecir a otro, gloria a Dios. Donde podemos ver uno de los tercer puntos de esta oración, la fuente de fortaleza interior, cuando habla en el versículo 16, la parte B, el ser fortalecido con poder en el espíritu interior por su espíritu. El ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu. Tremendamente una oración tan sencilla y poderosa, donde Pablo, el mismo apóstol Pablo, hace esta oración para que los creyentes tengan fortaleza, que puedan recibir esa fortaleza, no por solo exterior, sino en lo más profundo, el hombre interior. Eso es algo importante que debemos entender o saber que lo que primero necesitamos, como Pablo hace esto, que tengamos fortaleza, no solo en el exterior, sino en lo más profundo, en nuestra vida espiritual, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra mente allí. Como el mismo apóstol Pablo habla en 2 Corintios, el hombre exterior se desgasta. Capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 16. Pero el hombre interior se renueva en comunión con el Espíritu. Hace una financiación de esa palabra, donde en estos momentos, en esa oportunidad y a través de esa palabra, nos habla de esta fortaleza que recibimos. No es emocional ni psicológica, sino espiritual. Una fortaleza espiritual. No es una fortaleza psicológica o emocional. No.
Alabado sea Dios. Por eso es que podemos ver en su palabra, igual que una de las cosas que recibimos a esa fortaleza espiritual que nos capacita, ¿m?, para resistir pruebas, vencer tentaciones y vivir en santidad. ¿M? Cuando recibimos esta fuerza espiritual es porque vemos allí, vemos que a través de esta fortaleza podemos vencer, ¿m?, podemos resistir a las pruebas, podemos vencer a las tentaciones, podemos tener una vida en santidad diferente a lo que teníamos una vida anterior, que cualquier cosa ya nos llevaba a esa corriente, nos arrastraba, y cuántas cosas sucedían. En Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque esto no es con fuerza. Porque yo sea una persona robusta y diga, bueno, yo a mí, esto no me va a poder vencer. No, no es mi fuerza. No es mi persona, no es mi grado de reconocimiento como pastor, usted como un profeta, como un apóstol, no sé qué reconocimiento tenga aquí en la tierra. No, no es con fuerza ni con un montón de hermanos orando, ayunando por usted, no, es con la misma forma en que Dios habla a Zacarías, sino con mi espíritu, con el Espíritu Santo que mora en nuestra vida, y mientras que nosotros le demos el lugar a esa persona tan importante. Cuando la presión de la vida nos quiere quebrar, en el Espíritu Santo quien infunde poder interior para perseverar. Claramente podemos ver cuántas presiones sufre el ser humano. Presiones en un sentido primeramente espiritual, porque muchas veces no está confiando, no está aceptando allí la voluntad de Dios, sino que está allí peleando con la presión misma. Y ahí donde, si lo tenemos el Espíritu Santo y le damos el lugar, pues Él tomará ese lugar y nos dará esa victoria. Pero si, ¿verdad? Si esa misma presión dejamos que crezca nuestra vida, el cual nos quiere quebrar, nos quiere derrumbar, nos quiere hacer volver hacia atrás a aquella vida que estábamos anterior. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, quien infunde un poder interior para perseverar, y ahí entiende que dependemos de Dios. Ahí entiendes que dependemos de Cristo cuando dice allí, separado de mí, nada podéis hacer. Tan claro como esto, no podemos buscar otras explicaciones, otras palabras, sino que allí tener esta salida, ¿no? Cuando nos habla de una identidad, cuando hacía mención el versículo 15, somos parte de una familia eterna, no huérfanos ni aislados. Recuérdelo, quizás pasaste por esas circunstancias, que no tuviste la bendición de que tus padres te criaron, tus padres, sino que fuiste huérfano, que fuiste un aislado. Quizás te viniste de otro país, que tus padres hayan venido de otro país y por circunstancia de la vida no tiene la identidad, como podemos decir, como argentino, como sudamericano. Vamos a hacer
allí digamos, un sentido, un país suramericano, que correspondamos a este país y nos vayamos a África, a Japón, más o menos, sino que somos parte de una familia eterna. No somos huérfanos. No te sientas huérfano, no te sientas aislado. Una vez que tengas a Cristo en tu corazón, tienes una identidad, sos hijo de Dios. No sos un huérfano de Dios, no, sos un verdadero hijo de Dios al momento que tu corazón se abre para Él. Y cuando estamos en esto, después de una identidad, tenemos la provisión. Dios nos da conforme a su gloria, en cual Dios nos da conforme a su gloria. No conforme tampoco a nuestras limitaciones. Porque nuestra limitación es tan pequeña, nuestra verdad, que ni es comparable con la gloria de nuestro Dios. Cuando Dios bendice, lo bendice en abundancia. Cuando vemos en la palabra, cuando habla sobre fortaleza, el Espíritu obra en lo profundo, renovando a lo que nadie más puede alcanzar. Renovando. Cuando realmente no tenía más fuerzas, cuando las luchas eran tan fuertes, donde no tenía fuerzas para continuar, allí venía el Espíritu Santo, y empezaba a obrar en lo profundo de mi vida, renovándome. Yo podía tener amigos, y tengo hermanos en Cristo, siervos de Dios, que en esos momentos ellos venían, estaban conmigo, pero no sentía esa fortaleza, no sentía esa paz en mi corazón. Más cuando iba a la presencia de Dios y hablaba con Dios, decía: ven, Espíritu Santo, ayúdame, dame fuerza, dame fortaleza, Señor, para que yo pueda continuar, Dios. Padre mío, que sea una obra en la humildad, en la sencillez tuya, Dios, sobre esta tierra. Dios mío, que la gracia sea derramada sobre mí, para que pueda ser, Dios mío, un sostén para mi familia, para este hogar, para cuantos muchos hermanos que están quizás aún en circunstancias peores que yo, que cuando tienen fuerza, no tienen recursos, quizás no tengan luz en tu palabra, no tengan, Dios mío, Señor, en cual puedan prenderse de tu palabra. No hay entendimiento, no hay sabiduría, Dios. Padre, ayúdame, Dios, a no decaer, a que esto no se corte, sino que siga siempre, Padre, siendo una antorcha en medio de este mundo de oscuridad, para que conforme a su gran excelencia, Señor, sean alcanzadas esas vidas. Por eso es que cuando el Espíritu obra en lo profundo, renovando lo que nadie más puede alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro formador, Dios es nuestro creador. Ciertamente Dios nos ha dado padres terrenales, en cual ellos nos engendraron, pero ahí cuando antes era embrión, más los ojos de Dios ya estaban sobre nuestras vidas, para vernos y prepararnos. En un sentido que, en un resumen que podemos hacer de este capítulo y estos dos versículos, donde el apóstol Pablo trae esta enseñanza
a los de Éfeso que el creyente no está solo, tiene un Padre que lo nombra, un tesoro que lo enriquece y un espíritu que lo fortalece. Son tres puntos importantes que debemos entender y debemos reconocer. Muchas veces humanamente nos vemos solos, claramente, porque nuestros ojos muchas veces no son abiertos espiritualmente, por razones que Dios sabe y conoce la razón del porqué. Pero más Dios permite que podamos, ¿no es cierto?, estar allí, tener estos tres puntos importantes, un Padre que lo nombra, un Padre celestial, un Dios que vive, no es un Dios muerto, no es un Dios que está impregnado en una estampa o una imagen, una estatua, no. Aquel Dios mismo vive que está allí en los cielos. Si uno mira allí hacia los cielos, usted ve cómo Él sostiene allí este universo, en cual por el mismo nombre de Él puso medida a las aguas. Y póngase a pensar si el océano por un día para otro, con todas esas olas inmensas, ¿no es cierto?, pudiera pasar de la medida que Dios le puso, ¿qué sería de la humanidad? ¿Qué pasaría? Quizás muchos van a preguntar, y bueno, pero ¿por qué suceden las inundaciones? ¿Por qué razones suceden estos maremotos, terremotos? Es por causa de nuestra misma desobediencia, por causa de tanta maldad que hay sobre la tierra. Aún en los tiempos de Noé, cuando ni siquiera llovía, sino que un rocío mojaba la tierra. Pero por causa de la maldad, de la soberbia, por dar la espalda a Dios, Dios le dijo a Noé que por 120 años predicó, 120 años. La gente se le decía de este viejo loco, ¿cuándo llovió sobre esta tierra? Se está matando allí, matando a sus hijos en preparar esa barca, ¿qué sentido tiene? Pero cuando fueron abiertos la fuente de los cielos, allí donde entendieron, que hicieron, por eso la gente muchas veces quiere ver para creer. Pero en este tiempo Dios nos permite para que podamos ser personas que podamos creerle a este Dios, personas que Dios permite que podamos hablar de su palabra, y por eso en esta noche quiero orar. Padre mío, Padre amado, en esta hora, Dios, te doy gracias, Señor, por la bendición que tú nos alcanzas en esta tarde, noche, Dios. Llevar esta palabra, Padre, como aquella oración que hizo el apóstol Pablo, dirigiendo, Señor, a aquella iglesia, dirigiendo a aquel pueblo, Señor, como en esta hora, Padre, tú me permites dirigir este momento, donde podamos buscar de tu presencia, donde podamos buscar, Señor, esa riqueza espiritual, Señor. Reconocer, Padre, que no estamos solos, porque tú eres un Padre de amor, de misericordia, donde no nos dejaste solo, Padre, dejaste a un Paracleto, mi amado Espíritu Santo, Dios. Señor, que en esta hora, Dios mío, Señor, por la gracia y misericordia de ti, que tú bendigas a cada vida, Dios, en el nombre de Jesús. Así que ya en esta tarde doy gracias a Dios por esta oportunidad. Que Dios bendiga la transmisión del Radio Cristo Vive, a todos los oyentes. Dios bendiga, si Dios permite, nos estamos viendo la semana que viene. Tengan un bendecido fin de semana. Amén. Quien se despide es el pastor Ramón Aceo. Dios bendiga a mi hermano Ismael y su familia. Amén, amén.